Amada Iglesia del Señor, paz a vosotros. En esta tarde quiero compartir un tema con ustedes y mis hermanitos me van a estar apoyando en algunas diapositivas. Mi hermano Isidoro y mi hermana Vilma me van a estar apoyando en algunas lecturas. Este tema que yo quiero compartirles es el seguimiento un tema que vieron el primero de este mes, y voy a pedirles a mis hermanitos que pongan la primera diapositiva y ustedes me dicen qué ven ahí. El primer sello, ¿verdad? Y mis hermanos, el libro de los Proverbios, en su capítulo 29, verso 18, dice que un pueblo sin profecía es disipado. Nosotros necesitamos la profecía. ¿Por qué la necesitamos? Porque la profecía nos va marcando el punto y cuándo y cómo van a suceder las cosas. Pedro dice que ninguna profecía vino por voluntad humana, sino por el Santo Espíritu de nuestro Dios, que iluminó a aquellos hombres del ayer y que Dios habló a través de ellos para darles a conocer los tiempos en los cuales su iglesia correría peligro. En uno de los temas, en el último que dio mi hermano Franco acerca de las trompetas, ¿se recuerdan en qué año tuvo su cumplimiento la segunda trompeta? ¿Se recuerdan? En el año 321 fue el toque de la segunda trompeta. ¿Y el primero de la primera trompeta? ¿En qué año? En el año 70. Tenemos que conocer todas estas cosas. ¿Por qué? Porque esto, mis hermanos, nos ayuda a entender que la profecía no es porque yo la quiera exponer, no es porque mis hermanos que hablen de profecía ¿les gusta la profecía? No, es que nuestro Dios a través de la profecía nos da a conocer los tiempos en que estamos viviendo. Hoy en día lo que está sucediendo no está sucediendo porque por casualidad está pasando las cosas. Se está cumpliendo parte de la profecía y todo está pasando porque es la voluntad de nuestro Dios. Muchas veces es para que nosotros probemos nuestra fe, veamos dónde estamos parados. Y entonces es interesante. Lo que hoy vamos a aprender es el segundo sello. La segunda diapositiva, en el primer sello, Juan dice que lloraba mucho. Dice, yo lloraba mucho porque no se encontró ni en el cielo ni en la tierra alguien que fuera digno de abrir ni de leer los sellos. Pero dice que en esa reunión donde se encontraba Dios con todos sus ángeles, rodeado de 24 ancianos y de 4 seres vivientes, dice la Biblia, uno le dice, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, él será el que va a abrir estos sellos. Y entonces el pasado mirábamos que fue, ¿en qué año se abrió el primer sello? El año 70. ¿En qué año se abrió el primer sello? La primera trompeta se tocó en el año 70, pero hoy vamos a aprender de los sellos. De esos 7 sellos que vimos en Daniel capítulo 12, verso 4, dice que le dijo, anda Daniel, cierra este libro y séllalo hasta el tiempo. Y eran 7 sellos que fueron sellados aproximadamente en el año 457 antes de Cristo. Y aquí Juan, a través de
Esa revelación, el ángel le dice que es tiempo de abrirlos. Se abrió el primer sello en el año 26, mis hermanos. En el año 26, cuando Jesús comienza su ministerio, cuando Jesús comienza a predicar el evangelio, ya vimos en el Salmo 45, dice, cabalga sobre caballo. Y él dice que venía cabalgando sobre un caballo blanco y que ese caballo no es nada más ni nada menos que la doctrina del Padre Celestial. Entonces lo que vamos a ver ahora es la apertura del segundo sello. Así que los invito, ahí nos vamos a quedar con la imagen. Los invito a que abran su escritura en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Les confieso que cuando yo empecé a estudiar el libro de Apocalipsis hace unos 25 años, sí me daba miedo. Sí me daba miedo porque de repente me perdía y ver las revelaciones que Dios hacía a través de este siervo Juan. Y hoy vamos a aprender entonces, llevándonos en nuestra mente que el objetivo de este tema es aprender y comprender que los tiempos que hoy estamos viviendo, que hoy se escuchan, ya varias potencias se empiezan a preparar, ya nomás están esperando que alguien responda. Se han declarado que tienen las armas más poderosas para una guerra nuclear. Jesús dijo en el capítulo 25 o 24 de Mateo, dice, y oiráis guerras y muchos rumores de guerras, y serán principio de dolores, mas esto no es el fin. Y escuchábamos en el tema de la mañana que Jesús dijo una parábola, dice, cuando vieres a la higuera que empieza a retoñar, es porque el verano se acerca. Cuando nosotros empezamos a ver estas cosas, la venida del Hijo de Dios está cerca. Así que dice que esto que vamos a ver, mis hermanos, es para que nosotros nos demos cuenta dónde estamos y el tiempo que ya ha transcurrido, el tiempo que nos falta, no es mucho. Como dice Pedro, y algunos lo tienen por tardanza. Capítulo 6 de Apocalipsis, en su verso 3 y 4. Todos juntos vamos a darle lectura. Y dice la palabra de nuestro Dios así. Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo animal que decía, ven y ve. Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y fuele dada una grande espada. Amén. Ocupen su lugar. Para poder entender, mis hermanos, lo que estamos viendo, lo que vamos a aprender a través de esta profecía, a manera de un poquito de historia, nos vamos a ir al tiempo pasado. Porque dice que aquí aparece un caballo bermejo, rojo. Y este caballo es muy opuesto al caballo blanco. Este caballo, su color lo que representa es guerra, sangre, un sistema guerrillero, y no es nada más que un sistema de doctrina. Entonces, cuando nosotros vamos al libro de Daniel, Dios a través del profeta le revela los tiempos peligrosos que vendrían, y entonces
le muestra una imagen que se le llama la imagen colosal y que era compuesta de varios metales. Pero en el capítulo 7 le muestra 4 animales y cada animal representaba una potencia, un imperio. Pero en el cuarto animal dice que era más feroz que los que habían pasado. Y de ese animal más feroz es del que vamos a hablar a través de la apertura de este segundo sello. Cuando este sistema toma el poder, dice que vino a ser el más poderoso del mundo. Y así como dice Daniel que con sus pies, dice, arrasaba todo lo que se encontraba y lo desmenuzaba. Era una fiera, era una bestia muy mala. Pero llegó un tiempo en que se tenía que ir cumpliendo la profecía de nuestro Dios y fue perdiendo un poco de poder. Pero para esto, para ubicarnos bien y saber de qué estamos hablando, aquí le voy a pedir la ayuda a mi hermano Isidoro y también va a darle lectura a unas citas que se encuentran en la primera parte de la historia de lo que estaba comentando, de este poder. Comenzó con las guerras que se les conocía como las guerras púnicas. Y como dice mi hermano Isidoro. Y esto ya es en la segunda diapositiva, mis hermanitos, o en la tercera. Dice, las guerras púnicas del año 168 antes de la era común hasta el 476 después de la era común. Entre las dos potencias que entonces dominaban el Mediterráneo occidental, Roma conquistó todas las posiciones cartaginesas y arrasó la ciudad de Cartago, con la que la facción cartaginesa desapareció de la historia. Roma quedó como el poder dominante en el Mediterráneo y la más poderosa ciudad del mundo clásico, para que se cumpliera la profecía que dice, como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, esto es su primer distintivo. Daniel 2:40, y lo voy a leer. Muy bien. Y el reino cuarto será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Amén. Gracias, mi hermano. Entonces aquí vemos que esta potencia o este sistema toma ese poder y dice que aquellas que le hacían frente, llegó el momento que las dominó y las tuvo que borrar de la historia, así como lo reveló nuestro Dios a través del profeta Daniel. Pero pasa el tiempo y este sistema, este poder empieza a perder fuerza. Y era también para que se cumpliera la segunda parte que vamos a ver. Entonces, su encabezado dice, causas del derrumbamiento del Imperio Romano. Y es del que estamos hablando. Adelante, mi hermano Isidoro, el que sigue. Causas del derrumbamiento del Imperio Romano. Después de los siglos dorados del Imperio Romano, periodo dominado Pax Romana, siglo I al segundo, comenzó un deterioro en las instituciones del imperio, particularmente la del propio emperador. Fue así como tras las malas administraciones de la dinastía de los Severos, en particular la de Heliogábalo, y tras la muerte del último de ellos, Alejandro Severo, el imperio cayó en un estado de ingobernabilidad, al cual se le denomina crisis del siglo III. Entre el 238 y el 285 pasaron 19 emperadores, los cuales, incapaces de tomar las riendas del gobierno y actuar de manera concorde con el Senado, terminaron por situar a Roma en una verdadera crisis institucional. Durante este mismo periodo comenzó la llamada invasión pacífica,
en la cual varias tribus bárbaras se situaron en un principio en los límites del imperio debido a la falta de disciplina por parte del ejército, además de la ingobernabilidad producida en el poder central, incapaz de actuar en contra de esta situación. Por otro lado, las guerras civiles arruinaron al imperio. El desorden interno no solo acabó con la industria y el comercio, sino que debilitó a tal punto las defensas de las fronteras imperiales por donde penetraron las tribus bárbaras. Gracias, mi hermano. Ahí vamos a detenernos un poquito. Aquí empieza a debilitarse este imperio y lo que conocemos en la historia de la estatua colosal, donde dice que los dedos de los pies eran 10. Entonces, aquí fue como se empieza a formar lo que conocemos ahora la Europa, es la Europa moderna, donde todos aquellos imperios empezaron, o aquellos reyes empezaron a debilitar a esta potencia. Y dice que de ahí en ese espacio de tiempo pasaron 19 emperadores que no pudieron resistir, no pudieron defender a esta potencia, que Daniel, o nuestro Dios a través de la profecía le llama, es la bestia que desmenuzaba. Enseguida, tras esa debilitación de estas guerras, entonces viene la división de esa potencia, porque el emperador, antes de morir, se la hereda a sus 2 hijos, y dice entonces la que sigue. Y nos vamos a ir hasta 2 de Tesalonicenses 2:7, mi hermano Isidoro. Desde ahí, división del imperio. División del imperio. Tras una breve estabilización del imperio en manos de algunos emperadores fuertes como Diocleciano, Constantino I, el Grande y Teodosio I, el imperio se dividió definitivamente a la muerte de este último, dejándole a Flavio Honorio el sector de Occidente, año 395 de la era común, con capital en Roma, y a Arcadio el sector oriental como capital en Constantinopla, año 392 antes de la era común, Daniel 2:33. Y dice así: sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Amén. Vamos a seguirle, sigan. En la apertura de este segundo sello comienza a cumplirse cuando Justiniano, emperador de Oriente, quiere recuperar el esplendor de Roma y del imperio de Occidente. Él sabía que las tribus bárbaras impedían que esto se lograra: vándalos, erulos y astrogodos. Es por lo que en el año 535 inicia un movimiento militar para conquistar la ciudad de Roma, que estaba en manos de los bárbaros arrianos. Daniel 7:20. Adelante. Dice Daniel 7:20, asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido de delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas, y su parecer mayor que el de sus compañeros. Adelante. Ya que el general Belisario dominó a los érulos en el año 492 y a los vándalos en el año 534, solo faltaban someter a los astrogodos. Para darle todo el poder del imperio y la iglesia al obispo de Roma, a quien Justiniano consideraba como el único que debía ostentar el título de pontífice máximo romano. Daniel 7:24. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. Este sistema ya se empezaba a manifestar desde los tiempos del apóstol Pablo con el hombre de misterio de iniquidad, todo dentro del mismo imperio romano en el tiempo de los emperadores
ya que estos primero adoptarían el Evangelio y después establecerían otro diferente en el año 325 en el Concilio de Nicea, lo que implicaría que quienes no aceptaran sus posiciones eran enemigos del sistema y morirían. Amén. La cita de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, si me ayuda, adelante. Oh, sí. Capítulo 2, 7 al 9. Dice así: porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide, y entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Amén. Amén. Vamos a detenernos ahí un poco. Gracias, hermano. Entonces aquí vemos que en Daniel capítulo 2, verso 33, cuando dice que el imperio lo divide en dos, que representaban a las dos piernas de esa estatua, y lo divide en sus dos hijos. A uno lo puso al oriente, al otro al occidente. El occidente fue donde se estableció Roma. El oriente era donde estaba Constantinopla. Entonces vemos que en el toque de la segunda trompeta, si ustedes se acuerdan, lo que decía mi hermano Franco, que se levantó un hombre y que aceptó el Evangelio, o sea, se hizo cristiano, entre comillas, y ahora dice que él estaba a favor, como que estaba a favor de la iglesia. Lo que vemos acá entonces que fue una estrategia de Satanás para que después él ahora sí se revelara tal y como era el sistema. Por eso dice en el capítulo 7, verso 20 que leía mi hermano, dice que estos eran siete reyes, o esos 10 cuernos que representaban a 10 imperios, pero dentro de esos 10 cuernos dice que brotó otro. Daniel le llama el cuerno pequeño, y es del que vamos a hablar hoy en la apertura de este segundo sello. Así que entonces, en el capítulo 7, verso 24 de Daniel, dice que cuando este cuerno pequeño derribara a los que le estaban haciendo oposición, que eran 3, ya en el año 492 había vencido a uno, y en el año 534 había vencido otro, ya nomás le faltaba uno. Y por eso dice que en el tiempo ya de los apóstoles, o del apóstol Pablo, para que se manifestara este sistema, o este hombre que le llaman inicuo, tenía que caer el otro que le faltaba. Y vamos entonces a seguir con lo que sigue de la historia, la última parte. Cuando el obispo de Roma fue elevado al cargo de obispo universal por el edicto del emperador de Oriente Justiniano, en el año 538 se cumplió lo que dijo Daniel 7:25. Y los 10 cuernos, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Amén. Gracias, mi hermano. Está bien ahí. Entonces es lo que vamos a nosotros hoy a aprender, que ese cuerno pequeño que sale de esos 10 cuernos que se encontraron, dice que todavía fue más sanguinario, que si el primero lo que encontraba desmenuzaba, este vendría a ser peor.
y es lo que representa lo rojo de esta bestia, y que a este jinete que va montado sobre este caballo rojo se le dio una espada para que derramara sangre y se mataran unos con otros. En el toque de la segunda trompeta, cuando este emperador acepta ser cristiano y que sigue una señal que según él se le aparece en el cielo, que era la cruz, y que él decía que con la cruz vencería, empezó a engañar a los que traían la verdadera doctrina con los que habían aceptado la doctrina que habían puesto ellos, y se dilataban uno con otro. Si alguien hablaba de Jesús y el otro no estaba de acuerdo, lo denunciaba y se consideraban como que eran hechiceros. Y solamente con que dijera, mi vecino es hechicero, tenían que matarlo. Y dice que se empezaron a matar unos con otros. Pero fue esta parte una estrategia de este sistema para poder acabar con la iglesia, que vamos a ver enseguida. Cuando entonces, regresando a Apocalipsis, en el capítulo 3, notemos esta parte cuando dice que se abrió el segundo sello, dice, y un animal que decía, ven y ve. Este animal o este ser, como lo describe la Escritura, dice en el capítulo 4 del mismo libro de Apocalipsis, voy a leer desde el verso 4 en adelante, ¿qué animal era? Dice así, y alrededor del trono había 24 sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Vamos a detenernos. Estos 24 ancianos no son nada más y nada menos que las 12 tribus de los patriarcas, los príncipes de Israel, y las 12 tribus de los apóstoles, los 24 ancianos. Y del tema pasado del primer sello, decíamos que la corona que traía ese jinete del caballo blanco era potestad, potencia y poder. Así que entonces dice que estos que estaban en estas 24 sillas tenían sus coronas. Y apenas estábamos viendo que esta revelación fue en el año que decíamos en el tema pasado. ¿En qué año se le dio esta revelación a Juan? ¿En qué año? En el año 96 de la era común, o sea, de esta era. Y aquí estamos viendo que aún no pasaban las cosas, porque ya estamos llegando al año 300, ya pasamos del 325 y estamos llegando al 538, cuando están sucediendo estas cosas. Y entonces sigue diciendo el verso 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Verso 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 animales llenos de ojos delante y detrás. Y el primer animal era semejante a un león. Y este primer animal o este primer ser, como lo dice en otra versión, es el que le dijo a Juan, no llores. Fue el primer ser que le dijo a Juan que Jesús, el Cordero de Dios, iba a abrir los sellos. Sigue diciendo, y el segundo animal, semejante a un becerro, y el tercer animal tenía la cara como de hombre, y el cuarto animal semejante a un águila volando. Verso 8, y los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo día ni noche, diciendo, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, que era
y que es y que ha de venir. Dice que estos seres no cesaban de darle la honra, la gloria a nuestro Dios. Y estas palabras las encontramos también allá en el libro del profeta Ezequiel, en el libro del profeta Jeremías, que dice: santo, santo, santo. Dios es 3 veces santo. Pero en el verso 3 del capítulo 6 dice: y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo animal que decía: ven y ve. ¿Quién era este segundo animal? ¿O cómo estaba representado? Tenía la forma de un becerro, dice. No vamos a entrar a describir los animales porque este es otro tema, pero el segundo animal dice que tenía la forma de un becerro, que también tiene su representación en la profecía. Pero ¿qué era lo que le decía? Ven, dice, ven y ve lo que va a acontecer. En el verso 4 dice entonces: y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra. Entonces, como vimos en parte de la historia, y que ya el profeta Daniel nos lo había anunciado, que lo que iba a ser este sistema, lo que iba a ser este poder, iba a derramar sangre, iba a matar gente con esa espada, y esto fue literal, porque se desató una persecución. Así que entonces vimos que el color bermejo de este animal es símbolo de guerra, y representa también a un sistema de doctrina. Así que de entonces en el concilio de Nicea del año 325 se quita el sábado y se pone el domingo. No sé si ustedes ya escucharon en las noticias que pasó ya una ley ejecutiva, ya se firmó que va a haber una sola religión en este país. No sabemos, no nos dijeron o no se dice qué religión va a ser, pero va a ser una sola. Quiere decir, mis hermanos, que lo que está aconteciendo son potencias que están hablando y que son movidas por nuestro Dios. No lo hacen porque a lo mejor tienen poder, porque tienen dinero. No, es que los está usando nuestro Dios para probar nuestra fe, para ver si nos damos cuenta que necesitamos más de la ayuda de Dios, como aquellos hombres que murieron, dieron su vida por el Evangelio. A través de la historia entonces encontramos que todos aquellos que confesaron que su doctrina, la enseñanza era de nuestro Dios, tuvieron que morir. Así que entonces, en el capítulo 7 de Daniel, ya para ir viendo quién era esta bestia, dice que en la historia dice que cuando se llegó el momento de que tenía que ser quitado aquel que impedía para que el otro subiera y tomara el poder, porque este Justiniano creía que el único que podía tomar las riendas de este poder de gobernar al mundo entero, para esto tenía que conquistar a Roma, que había quedado bajo el dominio de su hermano. Así que le fue a echar guerra. Y entonces cuando lo vence, se unió, tomó el poder el que había venido de Constantinopla, que venía del oriente. Aquí, cuando en el año 538, la diapositiva que vimos donde dice
el obispo universal fue o representa al segundo cuerno o al cuerno pequeño que habla Daniel. Si mis hermanos la vuelven a poner, aquí él toma el poder, y cuando toma este poder, dice Daniel capítulo 7 verso 25, ya lo había profetizado nuestro Dios, o lo había ya anunciado nuestro Dios a través de su siervo, que lo que iba a ser este personaje. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo, que equivale a ¿cuánto? Tiempo, tiempos y medio de un tiempo. En total, ¿a cuánto equivale? 1260 años. Así que a partir del año 538, cuando sube al poder este pontífice, empieza los momentos más amargos, más difíciles de la iglesia. A este tiempo se le conoce como la Edad Oscura, donde la ciencia no progresó, nadie podía hablar ni expresar sus pensamientos, porque inmediatamente lo identificaba como alguien que estaba en contra del sistema y tenía que ser muerto. Así que se mantuvo todo en la oscuridad, y dice que la iglesia empezó a esconderse en las cuevas, en las catacumbas. Era ahí donde guardaban el sábado, porque este personaje o este poder o este sistema no consentía que nadie hablara o se expresara diferente a lo que ellos decían. Así que ya el profeta Daniel lo había mencionado, y dice en Apocalipsis capítulo 13, verso 5. En Daniel dice que por un tiempos y la mitad de un tiempo, dominaría o estaría este poder. Dice Apocalipsis capítulo 13, verso 5 así: y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Aquí dice 42 meses. Los meses, recordemos que en el calendario hebreo eran de 30 días. 42 por 30 equivale a ¿cuánto? 1260 años. Es el mismo tiempo. Aquí se cumplió la profecía. En el 538, cuando este obispo sube al poder, porque el imperio o los emperadores le dieron el poder de lo que ustedes ven desde el verso 1 de Apocalipsis 13, que se le fue dado el poder a esta bestia, a este sistema. Y dice que estarían en su mano 42 meses, que es lo mismo que 1260 años. Ahora dice el capítulo 12, ¿qué pasó con la iglesia? Dice el capítulo 12 del mismo libro de Apocalipsis, en su verso 14, a la iglesia. Vamos a ver qué pasó con la iglesia. Dice, y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Otra vez encontramos este número. Dice que la iglesia la compara Dios como una mujer, como la novia de Cristo, como la esposa de Cristo. Pero dice que cuando vino esta persecución, se le dieron 2 alas de grande águila.
¿Y para qué son las alas? Para volar. ¿A quién le está dando sueño, mis hermanos? Para darle una cita. ¿Y a dónde dice que fue llevada? Al desierto. ¿Cuáles son esas dos alas de grande águila? La iglesia somos nosotros, ¿verdad? Y este libro está dividido ¿en cuántas partes? Antiguo y Nuevo Testamento. Se le dio las Escrituras, el Antiguo y Nuevo Testamento, para que se mantuviera en el desierto, en las cuevas. Es donde sobrevivieron aquellos hermanos, aquellos mártires de Jesús, que no aceptaron la doctrina de este movimiento. Entonces dice en el verso 6 del mismo capítulo 12 de Apocalipsis: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días, que es días proféticos, día por año, que son 1260 años. Este número lo vemos en varias partes de la Escritura. Y cuando se ve en varias partes es de que es interesante que la iglesia a la cual nosotros hoy pertenecemos, los que vinieron atrás de nosotros, tuvieron que pasar por este tiempo de angustia, de terror, de dolor, derramamiento de sangre. Hoy nosotros tenemos un templo, un lugar, unas bancas donde estamos cómodos. ¿Cómo se sentirían ellos? En las cuevas, sin luz. ¿Por qué es que los identificaban cuando los llegaban a ver? Una persona que está por mucho tiempo en la sombra empieza a cambiar de color, su color es amarillento. Imagínense estar en la tierra por quizás meses. Y cuando se les escaseaba el alimento, mandaban a alguien que saliera y entonces los identificaban y los mataban. En ese tiempo lo único que este imperio, este movimiento satánico, lo que hacía era inventar armas de tortura. Ahorita estamos viendo la ciencia, misiles, aviones de guerra. En ese tiempo eran instrumentos de tortura, donde los vamos a ver a través de las últimas imágenes. Y dice que entonces la iglesia que representa a esta mujer, se le fueron dadas esas dos alas para que volara al desierto. En ese tiempo de 1260 años, del año 538 al año 1798, se le conoce como ese desierto. No hubo palabra de Dios como hoy, libremente la estamos escuchando. Hoy en este país hay una constitución que gracias a Dios hasta ahorita es una de las primeras enmiendas de libertad de expresión, libertad de religión. Pero si pasan estas leyes que están proponiendo, no vamos a tener un lugar. Nos acordamos de la pandemia. Muchos decían, yo ya quiero estar en el templo, ya quiero que den órdenes, que ya se levante la restricción. Y apenas era apenas 1 año, 2 años. Imagínense que se prohíba reunirnos como hoy estamos. Por eso dice que estos fueron
principios, de dolores de que vivió la iglesia. Así que desde entonces, desde el año 538 al año de 1798, tuvo que pasar todo esto. En el capítulo 13, verso 3, sucedió algo. Dice así, el capítulo 13 de Apocalipsis, verso 3, y dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuándo sucedió eso? En el año de 1798, porque este poder se le hirió a una de sus cabezas, se le quitó el poder civil, porque traía los dos poderes, el eclesiástico y el civil, y se le quitó el poder civil a la iglesia. Cuando la guerra francesa, a través de este general Beltier, que tomó preso a aquel hombre que en ese entonces estaba dominando, Juan Ángel Braschi, y fue llevado preso. Hubo un caos en la tierra porque la gente creía que era el fin del mundo. Se había acabado la religión, pero fue para que se cumpliera la profecía de lo que encontramos aquí en este verso, que una de sus cabezas, uno de sus poderes se le fue quitado. De ahí entonces, desde el año 1798, se dispara la ciencia, lo que dice Daniel capítulo 12, verso 4, que la ciencia aumentaría, y aún no ha parado. Hoy tenemos a los más poderosos de la ciencia. Hoy se están haciendo guardias de seguridad que son robots. Si ustedes los han visto, los jóvenes que han tenido esos juegos, no sé cómo les llaman, esos juegos donde salen esos personajes que son héroes, hoy ustedes los van a ver ya como una persona. Ya uno de ellos lo tiene nuestro presidente, y es el que le está haciendo guardia ya de seguridad. Y la meta de estos hombres es de reemplazar a los seres humanos con estos robots. Llegan a decir que más tarde no nos van a necesitar a nosotros los humanos. Se está planeando también poblar Marte. O sea, la ciencia va disparándose, pero dice que va a llegar a un punto donde se va a acabar la ciencia, se va a detener, porque Dios va a hacer lo mismo que hizo cuando el hombre quiso hacer una torre cuya cúspide llegara al cielo, pero dice Dios: descendamos y confundámoslo. Pero todo esto no pasa por casualidad. Todo esto está pasando porque así es la voluntad de nuestro Dios. A Nabucodonosor lo usó para chicotear a su pueblo. Al rey Ciro lo usó también para hacerle ver a su pueblo que estaba mal. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Lo que estamos viendo: o te enderezas o te enderezo. Y mis hermanos, entonces es de pensarlo, dice en Apocalipsis capítulo 14, ya vamos a ir terminando. Capítulo 14, verso 13, dice así: y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurados los que hemos de morir haciendo la voluntad de nuestro Dios, porque todas las obras que hayamos hecho, dice, van a estar ahí con nosotros, y cuando venga el Señor Jesús seremos levantados. Vamos a darle lectura todos juntos a lo que dice Hebreos capítulo 11, y fue lo que pasaron
o lo que tuvieron que pasar nuestros hermanos antes de nosotros para que este evangelio pudiera haber llegado hasta hoy en día, lo que nosotros estamos aprendiendo. Hebreos capítulo 11 del verso 35 al verso 38. Yo le voy a dar lectura, ustedes me siguen con su vista para que podamos concentrarnos y transportarnos a ese tiempo, lo que estaba pasando y lo que pasó. Hebreos capítulo 11 del verso 35 al 38 y dice así: las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y, a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Mis hermanos, pues no tenemos que esperar a que lleguen esos momentos. Aprovechemos hoy, los que nos están viendo a través de estas plataformas. Va a llegar el tiempo que se va a cumplir lo que dijo uno de sus profetas de nuestro Dios: será quitada la Biblia, no va a haber quien les predique. Y yo creo que tenemos que meditar en esto que estamos viviendo ya en los últimos tiempos. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.